Buenas tardes. Hoy voy a hablarles sobre la relación y algunos conceptos que existen entre dos lecturas, las cuales recomienda el curso de la didáctica de la historia de cuarto semestre, las cuales son importantes para tratar de entender cómo se enseña la historia en la escuela. La primera lectura se titula El pensamiento histórico en contextos escolares. Autores de Nilson Javier Ibagón Martín y Andrea Minte Musselmayer. La segunda es una investigación sobre cómo se aprende a enseñar el tiempo histórico, con autor de Antoni Santisteban Fernández. Estas ambas lecturas nos invitan a mirar de otra manera la forma en que enseñamos la historia, y no como simple datos y fechas para memorizar, sino de tener una oportunidad de formar ciudadanos que puedan pensar, analizar y además de entender algunos cambios de la historia en la actualidad. Bueno, la primera lectura de Ibagón y Minte fue publicada en el año 2019 en la revista de Zona Próxima. La segunda lectura de Santisteban fue publicada en el año 2007 en la revista de Enseñanza de las Ciencias Sociales. Bueno, primero, ambas lecturas trabajan conceptos importantes para nosotros, que estamos en una formación inicial como maestros. Maneja dos conceptos principales. El primer concepto es sobre el pensamiento histórico y el segundo es que mm, tenemos a la enseñanza del tiempo histórico. Bueno, dentro del primer concepto, pude rescatar dos ideas claves. Esto es que, bueno, el primero es que podamos pensar históricamente, el cual significa que poder analizar el pasado con un sentido más crítico, no repetir por repetir o solo memorizar algunos fechas o personajes o pensarlo solamente, y si no es más entender cómo y por qué pasaron las cosas y cómo estas cosas están modificando actualmente el presente y cómo pueda modificar el futuro. El otro idea que puedo rescatar es que también se busca formar estudiantes que no solo sepan qué pasó, sino que puedan reflexionar sobre el impacto del pasado en el presente, como se los mencionaba ahorita anteriormente, sobre cómo los acontecimientos pasados han modificado el presente y cómo estos transformarán el futuro. Bueno, dentro del segundo concepto que encontré, que es la enseñanza del tiempo histórico, aquí pude rescatar que la lectura nos da como a entender de cómo ayudar a los estudiantes a entender el tiempo. Y esto no solo como una línea recta de fechas, personajes, lugares, sino de entender y analizar los cambios, procesos a lo largo a lo largo del tiempo. Esto también lo podemos entender de que no solo en qué año ocurrió, qué pasó, qué sucedió, eh, por qué sucedió, sino también entender cómo cambia la sociedad y por qué esos cambios son importantes hoy en día, cómo ha estado modificando esos cambios hoy a la sociedad. Ahora bien, ¿cómo pude conectar estas dos lecturas o qué relación encontré en esta lectura? Pude rescatar algunos puntos. El primero es de que las dos
critican a la enseñanza tradicional. Esto lo puede entender en que ambas lecturas coinciden en que la manera tradicional de enseñar historia, basada en memorizar fechas, nombres, personajes, actualmente ya no sirve o lo tienen como desinterés al alumnado. Esto porque los estudiantes ya no lo miran importante para su vida, el cual genera un desinterés. Ya por lo mismo que ya dicen, no, pues que para qué quiero saber eso si no lo veo ahorita en mi vida, no lo pueden relacionar con su vida. Por lo que tenemos que mirar la manera en que los estudiantes puedan tener la historia como algo importante, como entender la historia para algo importante y significativa para sus vidas. Además, que esta enseñanza nos fomenta el pensamiento crítico, nos ayuda a formar ciudadanos más conscientes. Otro punto sería la necesidad de desarrollar habilidades críticas en los estudiantes. Dentro de las dos lecturas, destaca que la historia debe enseñarse para que los estudiantes puedan comprender, eh, analizar y además de cuestionarse sobre los acontecimientos o algunas fechas de cómo están actualmente, cómo éstas se han estado modificando, que se pregunten y no solo se queden en lo superficial. La importancia de la formación docente. Aquí cada autor maneja como su interpretación. Por ejemplo, Santisteban se enfoca más como en cómo debemos formar a los futuros maestros para que enseñen el tiempo histórico de manera más significativa para los estudiantes. Está más guiado como a los maestros, Santisteban. Por otro lado, Vagón y Minte se enfoca más en los estudiantes, teniendo así qué habilidades deben desarrollar dichos alumnos para pensar históricamente. Bueno, la necesidad de tener una enseñanza clara. También fue otro punto que tomé de relación entre las dos lecturas. Esto porque las dos lecturas coinciden en que no basta solo con querer enseñar diferente. O sea, de que me voy a decir, no, pues ya voy a enseñar diferente, ya que esto no, o sí, cualquiera lo puede decir, pero no cualquiera lo pone en marcha, lo hace, lo cual se necesita de tener un modelo de enseñanza claro en el que se conecte la teoría y la práctica. Esto para que el estudiante lo mire como con más provecho, más significativo para sus contextos y les preste más interés a las historias. Por ejemplo, ahora que estuve en práctica, mis primeras jornadas de práctica dando didáctica de la historia, traté de que las actividades fueran como significativas o que pudieran relacionarla con su contexto, o sea, que miraran el pasado enfocándolo a lo presente, o sea, que cómo el pasado está modificando su presente o cómo el pasado se está viviendo actualmente por causas o ideologías del pasado. Por último, la educación para tener una ciudadanía más crítica. Ambos textos nos tienen con el mismo fin, que la historia nos sirva para formar ciudadanos más activos, críticos y, y capaces de construir un futuro mejor. Bueno, la importancia sobre estos conceptos que pude encontrar. Me planteé dos preguntas. La primera, ¿por qué es tan importante el pensamiento histórico? Se basa esta pregunta en la importancia del pensamiento histórico. Bueno, esto lo puede rescatar en varios puntos. Primero, porque nos enseña a entender los procesos de cambios eh, de la sociedad. Por otro lado, ayuda a hacer conexiones entre el pasado, el presente y el futuro, como lo estuve ahorita
mencionando. También nos permite formar jóvenes que no acepten todo lo que escuchan, porque actualmente, bueno, mm, se tienen como una mala información sobre que escuchan y ya creen que es la verdad absoluta. Y no, pues no es así, sino que esto les permita cuestionarse, investigar más a fondo, tener sus propias opiniones sobre por qué pasó, sobre por qué no pasó, qué cambios han mirado. Eh, sí, pues que formen jóvenes que se cuestionen más y se investiguen más. Y por último, de lo mismo que se tiene una desinformación, nos ayuda, eh, nos ayuda a que los estudiantes desarrollen un pensamiento histórico. Esto para que les sirva como una herramienta. Ay, gato. Esto para que les sirva como una herramienta importante para entender algunas maneras en las que se desarrolla la sociedad. Bueno, rescatando este último punto, es que se genera una desinformación, y tratamos de desarrollar en que los estudiantes tengan un pensamiento histórico. Esto para que sirva como una herramienta importante para entender de mejor manera cómo se desarrolla la sociedad actualmente y por qué se desarrolla de esta manera. Eh, la siguiente pregunta que me cuestioné fue sobre ¿y por qué enseñar bien el tiempo histórico, perdón? Se basó en el concepto de la importancia de la enseñanza del tiempo histórico. Bueno, aquí, ¿por qué enseñar bien el tiempo histórico? Esto lo pude rescatar en algunos puntos. Esto, primero que nada, porque permite a los estudiantes comprender los cambios de la sociedad, como por ejemplo, cómo algunas culturas van cambiando durante el tiempo, o por qué desaparecen, por qué se transforman de la manera en que sus ideologías cambian, por qué tienen esas ideologías. Eh, sí, pues que los estudiantes comprendan los cambios de algunas de las sociedades. Otro punto sería sobre aprender sobre el tiempo histórico. Nos enseña que no todo cambio es inmediato, sino tenemos que entender que algunos procesos son más lentos, otros más rápidos, y esto como comprender cómo esto afecta la vida de las personas o cómo modifica la vida de las personas. Mm, Cómo se analizan los diferentes comportamientos de algunas civilizaciones. Además, esto también nos permite y ayuda a los estudiantes a construir su propia identidad. Esto porque entiende los diferentes aspectos como el tiempo, sus lugares, comportamientos, ideologías, todo esto, cómo modifica su vida diaria, cómo está presente dentro de él. Mm, Y por último, el saber historia no solo es saber de reyes, guerras, culturas, ¿qué más? Lugares, personajes, sino tenemos que entender cómo hemos llegado a ser como lo somos hoy, o por qué hemos llegado a ser como lo somos, y cómo a través del tiempo vamos a ir cambiando dependiendo de dónde estemos, cómo nos relacionemos, con quién y cómo es el contexto en el que nos desenvolvemos. Bueno, esto sería por último. Tengo una pequeña conclusión. Eh, puedo decir que las dos lecturas nos enseñan a que necesitamos un cambio en la forma en que enseñamos historia. Eh, Esto lo puedo mencionar en que la historia no debe ser vista como un conjunto de datos o sobre, miran datos y ya X ya se olvidaron, sino tenemos que entender que es una oportunidad para formar pensadores críticos
que comprendan su sociedad, sus contextos, sus comunidades, donde actúen de mejor manera para mejorar su entorno donde viven. Y bueno, ya como por último, como nosotros como futuros maestros, como, mm, in- inis- como, sí, como futuros maestros, en nuestro deber enseñar la historia, debemos enseñar la historia de una manera más viva, o sea, que sea más reflexiva, que los estudiantes tengan ese interés, que les llame la atención la historia, que sea reflexiva, o sea, que digan, ¿por qué pasó esto? ¿Cómo me va a actuar esto? ¿Cómo esto modificó mi vivir? O sea, ¿cómo está modificando ahorita actualmente? Y por último, pues que sea significativa, que miren la historia como algo importante para ellos, para que no, esto para que despierte el interés y estén más atentos a las clases, y no simplemente en las clases, sino para un futuro, para que estén familiarizados con la historia. Debemos de ayudar a nuestros estudiantes a mirar mm, el pasado para transformar el presente y por ende construir un mejor futuro. Muchas gracias.